En Iglesia Elite Madrid somos una comunidad de fe, donde buscamos conocer más de la palabra de Dios y deseamos servir a otros a través del amor de Jesús. Puedes visitarnos en la calle Vizcaya número 8 de Leganés, en Madrid, a 200 metros del Metro La Fortuna y del Centro Comercial Sambil. Nuestras reuniones son miércoles y viernes a las 20 horas y domingos a las 11:30. Ganado alguno en los establos. Aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tome su asiento. Hermanos, el libro de Habacuc es un libro muy peculiar dentro de lo que nosotros conocemos como el profetismo. Se le llama profetismo a todos esos ministerios en el Antiguo Testamento que se dedicaron a llevar un mensaje de parte del Señor a la nación en distintas épocas y distintas necesidades que el pueblo vivió. A lo largo del Antiguo Testamento, usted va a ver cómo profetas del Señor son levantados. Y casi siempre estos profetas son levantados en épocas de crisis espiritual, económica, que el pueblo de Israel vivió. Pero no solamente en estos profetas llevaron mensajes de condena, porque alguno pensaría que los profetas fueron quienes llegaban como de parte del Señor a señalar lo malo. La verdad es que cuando usted hace una referencia entre el tipo de profecías que usted encuentra en el Antiguo Testamento, entre profecías que van dirigidas hacia querer ordenar al pueblo en la situación que ellos vivían de alejamiento del Señor, o dar buenas noticias al pueblo, en la mayoría de ocasiones lo que vamos a encontrar es que los profetas fueron usados de parte del Señor para dar un mensaje de esperanza. Y es así como usted encontrará profecías como Isaías, ¿no? Que hablando de los profetas tal vez es el libro más extenso que se dedica al ministerio de profeta. Y todo el libro es una animación de parte del Señor al pueblo a que tenga esperanza en medio de sus dificultades. Zacarías, que es el libro que estamos estudiando los días viernes, lo comenzamos a estudiar en estas últimas 2 semanas atrás. Entonces se da la idea generalmente que el profeta es aquel que es levantado para juzgar o señalar el pecado de la nación o de, en este caso, los reyes de Israel. Y que sí es cierto, era parte de la labor del profeta. Pero también una buena parte de la labor del profeta era llevar un mensaje de esperanza en medio de una situación de desánimo y de crisis que la nación estaba viviendo. Y digo que Habacuc es singular con respecto a la forma común en que Dios manifiesta su obra en medio de los profetas, porque a diferencia de los otros profetas, lo que uno ve en el libro de Habacuc es una serie de quejas. O sea, realmente Habacuc no tiene ningún mensaje hacia el pueblo, sino que el libro de Habacuc es una recopilación de una conversación que el profeta tiene con el Señor. Y es la conversación de alguien que se encuentra desanimado, de alguien que está decepcionado. Es la conversación de una persona que siente que Dios no ha respondido de la manera en que él esperaba. Yo siempre he dicho que a veces con este tema de presentar nuestras quejas al Señor, hay algunos que como que les da
vergüenza expresar tal vez alguna palabra o alguna frase que ellos no puedan entender, porque piensan que Dios se va a ofender. Entonces creen que Dios es como nosotros, que cualquier cosita que es así frágil en su carácter, y que cualquier cosita que nosotros digamos como que lo va a ofender. Pero la verdad es que cuando usted estudia la palabra del Señor, verá que la Biblia, dentro de sus muchos escritos, cantos, salmos, poemas, historias, usted verá cómo hay hombres que tuvieron crisis con Dios y la expresaron tal como lo sentían, y no tuvieron vergüenza de expresar su crisis, de expresar sus dudas, sino que más bien lo que hicieron fue eso, y es que fueron donde Dios y le dijeron: mira, siento que me has abandonado, o siento que no estás conmigo, o ¿dónde estás, Señor, en medio de esta injusticia? Y como le digo, lo que uno ve de parte del Señor no es que Dios se molesta y se ofende y dice: o sea que tú estás dudando de mí, por lo tanto te van a llegar las 10 plagas de Egipto. Sino que lo que uno ve es que a Dios le encanta entrar en diálogo con sus hijos, y que Dios entiende nuestra fragilidad humana. Y no solamente nuestra fragilidad humana, sino que Dios entiende nuestra limitación humana, y que en esa limitación que nosotros tenemos hay aspectos de nuestra vida que se salen de nuestro control. Por ejemplo, nosotros no tenemos control sobre nuestro pasado. Lo que se vivió, y ninguno, si tuviéramos la maquinita del tiempo famosa, ¿no?, que todos desean tener o deseamos tener, si tuviéramos control de eso, pues con mucha seguridad retornaríamos y no cometeríamos los errores que cometimos en el pasado. Pero lo que sucede es esto: es que si regresáramos atrás, nosotros no nos damos cuenta que muchos de esos errores que cometimos son los que Dios usó para mostrarnos algo nuevo de Él. Y que, como dice Romanos, todo ayuda bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Y que Dios hace que las cosas redunden muchas veces en bendición, y son, aunque no lo entendemos, son necesarias. Pero dentro de eso también hay una limitación con respecto al futuro. Y es que nosotros, en nuestra limitante humana, simplemente tenemos control de lo que está sucediendo en ese momento, pero no sabemos hacia dónde eso llevará, hacia dónde la situación que estamos viviendo encauzará nuestras vidas. Entonces, como Dios entiende nuestra limitante humana, evidentemente Dios no se molesta cuando usted y yo decimos: Señor, ¿y qué pasa? Señor, y no entiendo lo que aquí está ocurriendo. Pero es un gesto de sinceridad, y es lo que vemos en Habacuc. Y es que Habacuc tiene quejas, y es por eso que el libro registra las quejas de Habacuc y la respuesta que Dios da a cada una de esas quejas. Si usted va conmigo, por ejemplo, en la nueva versión internacional, usted verá que en el versículo 2, el encabezado que este libro da es la primera queja de Habacuc. Después hay una respuesta de parte del Señor. En el versículo 2 está la segunda queja de Habacuc, y después hay una respuesta de parte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Es que Habacuc está en esta situación de crisis de fe. Él no entiende cómo Dios, o por lo menos así lo entiende él, no esté haciendo nada para ayudar a su pueblo. Judá está viviendo en una situación de crisis en todas las áreas. Hay una crisis espiritual, hay una crisis institucional, hay una crisis económica, hay una crisis de salud en la ciudad. O sea, Israel, o en este caso Jerusalén, está viviendo la peor de las decadencias. O sea, está tocando fondo. ¿Y qué es lo que Habacuc tiene? Es la esperanza de que Dios haga algo a través de ello, que Dios tenga misericordia de Jerusalén, que Dios obre. Pero aparte de eso, Habacuc también ve que los pocos que quieren hacer las cosas bien, aquellos pocos habitantes de Jerusalén que desean honrar al Señor y vivir como el Señor quiere, lo que uno ve es que viven, o por lo menos lo que Habacuc ve, es que viven situaciones difíciles, son afligidos, son perseguidos, están viviendo en pobreza, están viviendo
una situación de abandono. En cambio, Habacuc ve que aquellos que están llevando a la nación al fracaso, aquellos que están dirigiendo a la nación hacia la situación de destrucción en la que ya se encontraba Jerusalén, viven en opulencia, parece que cada día tienen más influencia, parece que cada día tienen más poder. Entonces, ante esto, Habacuc dice, bueno, ¿y qué es lo que sucede aquí? Los que queremos honrarte, Señor, los que queremos buscarte, estamos viviendo persecución, aflicción, pobreza. En cambio, aquellos que te dan la espalda, aquellos que te deshonran, aquellos que no aprecian tu palabra ni aprecian tu ley, cada día sus hijos están más sanos, cada día sus hijos están más gordos, cada día parece que les va bien. Y es evidente, hermano, que lo que había en Habacuc, como en cualquiera de nosotros, era una crisis de fe. Pero como el Señor también nos ayuda en esas crisis de fe. ¿Os acordáis cuando van aquellos dos discípulos que no se nos dicen sus nombres, pero después de la muerte del Señor Jesús, ellos están huyendo de Jerusalén? Y dice que el Señor Jesús, después de resucitado, se junta a ellos y comienza a caminar rumbo a Emaús. Y ellos comienzan a contarle todas sus quejas. Y dice, bueno, ¿no te has enterado de lo que ha ocurrido en Jerusalén? Y Jesús pues se hace, ¿no? El que no sabe, y le dice, pues no, cuéntenme a ver qué ha pasado. De Jesús, el que nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías, pero era poderoso en palabras, en hechos, pero al final las autoridades lo cogieron preso, lo crucificaron y ya murió. Algunas mujeres dicen que ha resucitado, pero ninguno de nosotros lo hemos visto. Pero lo que uno ve en Jesús es que es cierto, aunque le dice tardos, ¿no?, para entender las cosas, pero con amor dice que les va instruyendo. Lo que le quiero decir, hermano, es que el Señor entiende nuestras etapas en las que podemos decir, qué difícil esta situación y yo no te veo o no entiendo lo que está ahí ocurriendo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Y si alguno de ustedes ha vivido esto, tal vez no, o tal vez usted nunca se ha quejado con el Señor. Y yo la verdad es que me he quejado no una, sino cientos de veces con el Señor. Y por varias cosas, donde le he dicho al Señor, Señor, no entiendo esto que estoy viviendo, no comprendo esta situación que está pasando. ¿Qué sentido tiene todo esto? Si mi deseo es servirte, si mi deseo es honrarte, y no entiendo esta situación que está viniendo a mi vida. ¿Alguien se identifica con Habacuc? Y Dios comienza un proceso de sanidad en el corazón. Escúcheme, porque esto es lo que nos enseña el libro de Habacuc, que Dios no está tan interesado en arreglar muchas veces nuestras circunstancias y nuestros problemas, pero sí está interesado en trabajar en nuestro corazón, en trabajar en nuestra voluntad. Dios muchas veces no tocará ni un ápice del problema exterior, pero tocará todo dentro de la fibra de nuestro corazón. A veces no cambiará absolutamente nada en nuestro contexto, pero por dentro el Señor nos va a transformar con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Y eso es lo que uno ve, es un proceso en el que este hombre se va quejando y Dios responde con paciencia y amor. Y se vuelve a quejar y Dios vuelve a responder. Y otra vez vuelve a quejarse y Dios una vez más vuelve a responder. Y lo que uno ve en el capítulo 3 es un proceso terminado de parte de Dios en el corazón del profeta. Es un hombre terminado, es una obra completa y concluida. ¿Qué ha cambiado en Jerusalén? Nada. ¿Qué ha cambiado en Habacuc? Nada. ¿Qué ha cambiado con respecto a las injusticias que él ve? Nada. Y nada va a cambiar, porque Jerusalén se va a seguir dirigiendo hacia el fracaso, hasta el punto que Jerusalén será destruida y será barrida por los babilonios. Entonces, ¿qué va a cambiar? Nada. Pero lo que uno ve en este capítulo 3, como le digo, es que lo que ha cambiado es el corazón del siervo de Dios. Y aquel hombre que ha visto que su vida sigue igual, ahora es muy distinto al hombre que vemos en el capítulo 1. Porque mire lo que dice el capítulo 1. Le voy a leer los primeros
3 versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Mire cómo comienza el texto. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Alguien ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos Habacuc hay aquí? ¿Cuántos han hecho esta oración de decir: Señor, ¿hasta cuándo te voy a clamar por esa situación y no haces nada? Es impresionante cómo los seres humanos nos encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Porque uno se encuentra en la vida del profeta. Mire la segunda pregunta que él hace: ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? O sea, lo que él está diciendo es: ¿cuánto tiempo más esta situación estará dañando mi vida y tú no haces nada? Tercera pregunta: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Alguien ha hecho esta pregunta de decir: ¿por qué, Señor, yo tengo que vivir lo que estoy viviendo? Cuarta pregunta: ¿por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas, abundan las contiendas. Parecen los sectores y las células de algunos, ¿no? Dice: por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Vea el corazón del profeta. Él está desanimado, está triste, siente que Dios no hace nada con respecto a su situación. Y Dios comienza, como le digo, luego usted léalo en su casa, porque es un libro precioso. Dios comienza a trabajar con amor y esperanza en el corazón de su siervo. Y eso es lo que se queda para nosotros. O sea, por eso le digo que es un libro atípico, porque no es un mensaje que Dios le da al pueblo, es un mensaje que Dios le da a su profeta. No es un mensaje que Dios dice: dile a Israel, sino que es una conversación de Dios con su siervo. Pero esa conversación es la que Dios va a usar para llevar esperanza a la nación. ¿Sabe que muchas veces para Dios bendecir a su iglesia no necesariamente tiene que usar nuestros dones y talentos, sino que lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón de por sí ya es una bendición para el pueblo de Dios? Y Dios comienza a trabajar en el profeta poco a poco, como el alfarero va trabajando el barro hasta darle la forma que quiere. El Señor, con mucha paciencia, va hablando a través de su palabra. Qué importante es la palabra de Dios. Ante nuestras dudas y nuestras quejas, ¿qué es lo que vemos aquí, hermano? Es que Habacuc hace dos cosas. La primera es ora y la segunda es escucha la palabra de Dios. Porque cada queja evidentemente es una oración. Entonces, mientras él va orando, él va oyendo lo que Dios dice. Y en esa conversación el Señor va moldeando el carácter del profeta, transformando la visión del profeta, hasta que llegamos a la parte final de este capítulo 3, donde Habacuc, después de haber expresado sus quejas y después de haber oído los argumentos de Dios, lo que Habacuc hace es que presenta un canto que nosotros aquí, hermano, en el encabezado, tanto que hace la Nueva Versión Internacional como la que hace la Reina Valera, lo que usted ve es que dice la oración de Habacuc, pero ese es un error de encabezamiento, porque lo que es un canto. Y es por eso que si usted tiene en sus Biblias, una Biblia pues normal como cualquiera, en la parte final, después del capítulo 19, usted verá que hay una pequeña frase añadida que dice: al director musical sobre instrumentos de cuerda. La Reina Valera traduce: al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda. Entonces, ¿qué era esto? Era un canto que se toma como una oración, pero realmente era un canto. Entonces, después de Dios trabajar en Habacuc, dar sus argumentos, el corazón de Habacuc está ahora preparado para adorar.
está preparado para alabar aún en medio de las circunstancias. La primera evidencia de alguien que ha sido trabajado y tratado por Dios en medio del desierto, del horno de fuego, de la tormenta, como usted le quiera llamar a la prueba que está viviendo, la primera evidencia que una persona está lista para recibir lo nuevo de Dios es que esa persona tiene alabanza y adoración en sus labios. Y ahora Habacuc, después de haber sido tratado por el Señor, está listo para alabar. Y entonces va a entonar este precioso canto, que es una maravilla. Nosotros nos perdemos mucho, porque evidentemente el canto fue escrito en hebreo, ¿no? Y en la traducción pues hay mucho que se pierde, pero aún así es una poesía maravillosa, es precioso. Pero a la vez de eso es un canto que habla en un hombre que ya no pone sus ojos en las circunstancias, sino que ahora ha aprendido a ver a Dios a pesar de sus circunstancias. Y por eso dice el versículo 17. Lean conmigo, porque ahora entramos al texto. Dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo. Quiero centrarme en tres frases que el texto presenta, que son tremendamente interesantes para nosotros. El primero de ellos es que aunque la higuera no dé renuevos. La segunda le hemos leído: aunque no haya frutos, aunque falle el producto del olivo. Hay áreas en nuestra vida donde vivimos situaciones similares, y es que sentimos que nuestra vida no prospera y no fructifica. Sentimos que no hay frutos y sentimos que nos falla aquello en lo que hemos puesto nuestras esperanzas. Pero en este versículo 17, la fe de Habacuc se está posicionando por encima del aunque, por encima de su realidad. Él ahora ya no está centrado en lo que rodea su vida, sino que ahora está por encima de la situación que él está viviendo. Aunque su cuerpo sigue sufriendo los efectos de la prueba, su espíritu y su alma ahora están por encima de la prueba que él está viviendo. Hay situaciones en la vida donde podemos estar con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma sometidos por la situación, pero hay ocasiones donde, aunque nuestro cuerpo siga sometido en la situación, nuestra alma y nuestro espíritu alaban y se gozan en el Dios que es nuestra esperanza. ¿Está conmigo? Y es por eso que veremos textos en la Biblia donde hay hombres como Pablo que les están pegando y los están apaleando y están alabando al Señor. Hombres como Sadrach y Abednego y Mesac, que estarán en el horno de fuego y están alabando al Señor. Su cuerpo físico está viviendo las consecuencias de la prueba y la situación, pero su espíritu y su alma está posicionado por encima de sus circunstancias. ¿Dónde está tu alma y dónde está tu espíritu? Porque hay circunstancias en las que nuestro corazón o nuestro cuerpo no puede salir. Tal vez estás viviendo una enfermedad y estás viviendo los efectos de la enfermedad y te duele y luchas con la enfermedad y es difícil. Pero puedes hacer que esa enfermedad también arrastre tu alma y tu espíritu a ese dolor. O puedes, como Habacuc, mirar al Señor que está por encima de esta situación. Y aunque tus huesos te duelan, y aunque tu estómago te duela, y aunque el tratamiento esté afectando tu vida, y aunque la situación familiar no cambie, y aunque la situación económica siga la misma y no tengas para pagar, y la deuda sigue ahí juntándose y acumulándose, y aunque parezca que buscas trabajo y no se abren las puertas de trabajo, y aunque la situación laboral, económica, legal no cambie, pero a pesar de ello, tu alma y tu espíritu están anclados en el Señor. .
Diga conmigo: mi alma por encima de las circunstancias. Aferrada al Señor. Mi cuerpo aferrado a la prueba, pero mi alma y mi espíritu aferrado al Dios que está por encima de la prueba. Muy pocos dicen amén. Y ahí nos tiene a veces el diablo, ¿no? Agarrados. Pero no solamente el cuerpo en la prueba, sino que dice también el alma y también el ánimo, la voluntad, la gana de orar, la gana de servir, todo. Se llevó todo. La prueba se llevó todo. La esperanza, la alegría. Pero el profeta dice: aunque ni haya, aunque falle, dice el versículo 18, aún así, dice: yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios. ¿Qué dice? Mi libertador. Estas palabras son significativas porque lo que el texto está queriendo decir ahí es que Habacuc sabe que Dios puede liberar de esa situación. Dios tiene el poder, por eso dice: Dios mi libertador. Dios te puede sanar de esa enfermedad. Dios te puede liberar de esa situación que estás viviendo. Dios puede traer solución al conflicto familiar, económico, a la situación más difícil. Dios lo puede hacer porque Dios es libertador. Pero si no lo hace, Habacuc dice: con todo yo me seguiré gozando en el Señor. Él puede hacerlo. Él puede liberar a mis hijos. Dios puede solucionar mi situación, pero Él tiene el poder. Si no lo hace, por algo será. Pero yo seguiré gozándome en el Señor, mi libertador. Fíjese cómo ha cambiado el corazón de Habacuc. De estar quejándose con Dios, ahora decir: ahora me gozo. ¿Qué es lo que Habacuc entendió, hermano? Y a esto quiero llegar hoy. Y es que Habacuc entendió que es cierto: hay cosas en tu vida que se irán y no volverán, pero nunca perderemos lo más valioso, que es Dios y su presencia. Habacuc tal vez soñaba con ver su ciudad transformada, con ver a Israel volviendo a la búsqueda del Señor. Ahora Habacuc está diciendo: no sé si se hará o no se hará. El Señor es mi libertador, Él lo puede hacer. Lo que sí yo sé es que lo tengo a Él conmigo, y como Él está a mi lado, me gozaré y me alegraré. Me regocijaré. En el hebreo, lo que está diciendo aquí el texto, en la traducción hebrea, la palabra que utiliza tiene mucha fuerza, porque habla de danzar y saltar de alegría. Y eso es lo que el mundo no puede entender, porque el mundo lo único que ve es que tú y yo reaccionamos emocionalmente en base a nuestras circunstancias, y no puede entender que tú, a pesar de la prueba que estás viviendo, estés contento. A pesar de la situación que estés viviendo, tengas una sonrisa, tengas un consejo para dar a una persona, tengas una disposición para orar, porque el mundo basa sus emociones en las circunstancias que le rodean. Pero los hijos de Dios, los que hemos sido trabajados por el Señor, hemos aprendido a alegrarnos en Él. Pablo retomará esta idea allá años después, diciendo: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. En todo he sido enseñado para vivir, en momentos buenos y en momentos malos. Pero la clave, dice Pablo, es esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la esperanza.
No te quiero dar falsas noticias y decirte, mira, el Señor te tiene tu súper trabajo ahí, te van a llamar para que seas el nuevo CEO de Apple aquí en España. Que Dios puede hacerlo, claro, se le puede enviar un ángel, se le puede revelar en una visión a alguien y decirle, mira, quiero que llames a fulanito y que le des este trabajo. Dios puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Él es libertador, Él tiene todo el poder. Pero aunque no lo haga, yo me gozo en Él. Aunque no lo haga, yo me alegro en Él. Habacuc aprendió a basar su gozo y su alegría no en las circunstancias, sino en el Dios que lo acompañaba en medio de las circunstancias. Y termina diciendo, versículo 19: el Señor omnipotente es mi fuerza. ¿Alguien de ustedes ha orado alguna vez y le ha dicho al Señor, ya no tengo fuerzas para seguir? Que vives una situación tan dura que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir. Hasta que Habacuc entendió que tenía fuerzas ilimitadas. ¿Sabes qué? Ya te he dicho, es posible que las cosas no van a cambiar, pero las fuerzas para seguir adelante, el Señor siempre se las dará a los que confían en Él. Y es por eso que cuántos de nosotros hemos entrado por esa puerta. Bueno, hoy entramos por allá atrás, ¿verdad? Pero ya vamos a cambiar esta puerta y vamos a entrar por aquí. Y entramos por aquí con una semana terrible. Sentimos que tenemos al diablo encima de nosotros. Hundidos, destruidos. Y cuando entramos aquí a este lugar, hermano, esto para la gente, esto parece una burla. Para la gente esto parece que es venir a perder el tiempo, es venir a gastar dinero. Ellos no saben lo que la presencia de Dios hace aquí en este lugar. Ellos eso no lo entienden. El mundo eso no lo entiende. Y entonces vienes destruido, con el corazón roto, humillado, hundido. Y entonces entras a este lugar y comienzas a cantar. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. Y las cosas afuera siguen igual, nada ha cambiado. Allá te está esperando tu jefa, allá te está esperando tu jefe, allá te está esperando la suegra, el suegro, allá está, ahí las cosas siguen igual. Por eso es que el diablo odia este lugar. Porque cuántos de ustedes y de nosotros, si no fuera por la presencia de Dios, lo que hace Dios en medio de no solo de este lugar, sino todas las iglesias donde la presencia del Señor se manifiesta, todas esas células que se abren, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos recurrido a la botella, al tabaco, a la marihuana, que ya estábamos a punto? Ustedes ya estaban buscando, algunos de ustedes ya estaban buscando en los contactos ahí perdidos, el que le vendía la marihuana, el que le vendía, ya estaban buscando el número de la ex o del ex, o sea, ya. Y de repente la presencia de Dios viene y renueva nuestras fuerzas. Y nuestros corazones son vigorizados en la presencia del Señor. Y levantamos las manos. Por eso, hermano, cuando adoras al Señor tienes que adorarlo de todo corazón. Tienes que dar vergüenza levantar tus manos. ¿Usted ve cómo el mundo se apasiona con las cosas del mundo? ¿Usted ha visto esa fiesta donde van esos DJs que cobran cientos de miles? Cómo los jóvenes se apasionan. Usted ve lo que gastan para ir a ver a Daddy Yankee y todos esos, los jóvenes. Pero nada de eso cambia sus vidas, y menos cambia sus corazones, más los hunde en el pecado.
Y nosotros aquí está la presencia del Señor. Y cuando venimos aquí en la presencia del Señor, el omnipotente es mi fuerza. Dice Habacuc, el omnipotente. ¿Qué hay que el Señor no pueda hacer? Toda la fuerza está contenida en Él. Y esa fuerza está disponible para mí, dice Habacuc. Y cuando venimos a este lugar tienes que cantar, alabar al Señor, exaltar. Y mire, por eso le digo, a veces llegamos, nos sentamos, ni cantar queremos, ni orar sentimos fuerzas. Abrir la Biblia nos pesa, pero comenzamos a cantar al Señor y a alabar. Y es como cuando algo está seco y de repente agua comienza a caer ahí. Usted ve que toda esa dureza comienza a ser debilitada por el efecto del agua, y nuestros corazones áridos y secos comienzan a recibir el agua de Dios. Y entramos llorando y salimos gozándonos del Señor. Y dice Habacuc, el Señor omnipotente es mi fuerza. Diga conmigo, hay fuerzas en el Señor. Y dice, y da a mis pies la ligereza de una gacela. ¿Cuántos sentían que ya no podían avanzar más? Que a veces la situación es tan complicada que sientes que ya no hay opciones para dar un paso más adelante. La carga es tan pesada que sientes que ya no tienes fuerza para dar aunque sea un paso más, un avance más. Dice Habacuc, si el Señor está conmigo, tengo fuerzas. Y no tengo fuerzas cualquiera, tengo las fuerzas como una gacela. ¿Algunos de ustedes han visto una gacela correr, hermanos? ¿Han visto una gacela correr? Eso hay que verlo, cuando las gacelas huyen de los leones. Eso es maravilloso, es una agilidad impresionante. Zigzaguean de un lado para otro. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? El apóstol Pablo dice que el diablo ronda nuestras vidas como león rugiente. Y ¿sabe qué? A veces Dios no nos va a apartar al enemigo, pero lo que sí Dios nos va a dar es la ligereza, como las gacelas, para zigzaguear, huir de ese ataque que el enemigo quiere hacer a nuestras vidas. El Señor quiere darte las fuerzas. Algunos no tienen fuerza, ahí el enemigo nos ve y dice, ay Dios, estamos pesados espiritualmente hablando, ¿verdad? Estamos que no nos podemos mover. No hay vigor en nosotros. ¿Sabe? Como cuando no hacemos ejercicio, el cuerpo todo se tuye y usted sube 4 escaleras y luego se está agarrando el corazón y dice, ¿qué me pasa? ¿Será que me está dando COVID? Que COVID tiene un montón de grasa que tiene acumulada ahí en las arterias. No tienes fuerza para nada. Pero en la presencia del Señor recibirás agilidad y vigor, fortaleza para huir de tus enemigos, para hacer frente a los que amenazan tu vida, para que el enemigo diga, hay que pensárselo, porque está rápido, está fuerte. Y termina el texto diciendo, y me hace caminar por las alturas. Qué forma más maravillosa de terminar. Aquel que comenzó diciendo, ¿dónde estás, Dios? Ahora termina diciendo, Él me hace caminar en las alturas. Hay cosas nuevas de Dios para ti y para mí, que están ahí arriba en los lugares altos. Yo interpreto esto como que Dios no desea que vivamos allá en los subterráneos de la vida. Usted sabe que las ciudades grandes como Madrid realmente son 2 ciudades, ¿no? Hay una arriba, la visible, y luego abajo
Ahí no podemos ir la mayoría de nosotros, solamente van los que trabajan ahí y algunos que viven ahí. Pero hay otra realidad y es donde van los subterráneos, ¿verdad? Todas las cloacas y todo eso. París, por ejemplo, es una ciudad que todavía mantiene eso, todas esas cloacas, eso casi son como dos ciudades, una arriba y otra abajo. Y el deseo de Dios es que nosotros no andemos allá abajo, en la porquería y la podredumbre, sino que Dios quiere que te eleves para recibir las bendiciones de lo alto. La oración de Habacuc o el canto de Habacuc es un canto que expresa, como decía, el corazón de alguien que ha sido trabajado por el Señor. Y vuelvo a decir, ¿qué cambió? Nada. Sus circunstancias siguieron siendo las mismas, pero cambió su corazón, cambió su forma de entender al Señor. Tal vez vas a llegar a la casa y ahí va a estar el mismo ogro de siempre. Tus hijos seguirán rebeldes. Pero el Señor está contigo. Y que esta mañana puedas irte de aquí y digas, aunque no dé mi vida el fruto que estoy esperando, aunque falte, aunque me falle, aún así, yo me alegraré y me regocijaré en el Señor. Ponte de pie, porque esta mañana, más que una mañana de recibir palabra, es una mañana de entonar un canto. El canto de los que ya no miran las circunstancias. ¿Está aquí conmigo? El canto de los que ya no miran las circunstancias. El canto de los que miran al Dios omnipotente. ¿Cuántos se gozan esta mañana con esta palabra? Pues si el Señor ha hablado a tu vida esta mañana y dice, ¿cómo voy a pagar el final de mes? Ya deja de ver eso y céntrate en el Dios que está por encima de eso. Tal vez tu cuerpo seguirá ligado a la enfermedad. Tal vez la situación no va a cambiar. Tal vez sí, porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero a lo mejor las cosas siguen igual porque Dios tiene otro plan, otro propósito, porque no sabes lo que Dios tiene con ello. Pero lo que sí sabes, y es la certeza, es que por encima de tu prueba y tu circunstancia, por encima del dolor de tu carne, tu alma y tu espíritu se pueden elevar allá donde está el Dios que te sostiene, allá donde está el Dios que te rodea, allá donde está el omnipotente, ahí donde está el Dios que libera, el Dios que da fuerzas, el Dios que agiliza tus pies, el Dios que te eleva a los lugares donde tú nunca pensaste que ibas a llegar. Y si Dios ha hablado a tu vida, levanta tus manos ahí donde estás y comienza a alabar al Señor. Di, Señor, mi cuerpo tal vez seguirá atado a esta prueba, pero hoy elevo mi alma y mi espíritu a ti y me gozo en tu presencia y me regocijo en ti, porque tú eres bueno. Aunque no lo entienda, tú eres bueno. Aunque no lo entienda, Señor, tú eres fiel. Díselo al Señor.
te fortalece esta mañana. Él trae vigor a tus pies. Él te eleva a las alturas. Vamos, iglesia, adora al Señor. En la bondad de Dios. Vamos a decírselo, levanta tu voz, dilo. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, díselo, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Diga, tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Díselo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego y me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. La última vez en mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En Iglesia Elite Madrid somos una comunidad de fe, donde buscamos conocer más de la palabra de Dios y deseamos servir a otros a través del amor de Jesús. Puedes visitarnos en la calle Vizcaya número 8 de Leganés, en Madrid, a 200 metros del Metro La Fortuna y del Centro Comercial Sambil. Nuestras reuniones son miércoles y viernes a las 20 horas y domingos a las 11:30 horas. Iglesia Elim, un lugar para encontrarse con Dios.